Juro por Dios y por San Juan, por la escuadra y el compás, someterme al juicio de todos, trabajar al servicio de mi maestro en la honorable logia, del lunes por la mañana al sábado, y guardar las llaves, bajo la pena de que me sea arrancada la lengua a través del mentón y de ser enterrado bajo las olas, allá donde ningún hombre lo sabrá. Este es todavía hoy el juramento que en algunas logias se exige y que casi textualmente es el mismo que utilizaban los masones de la Edad Media. Se conserva en un viejo manuscrito de Edimburgo del año 1696. Sobre la historia de la masonería española, que se exhibe en el Palacio de Sástago y que ha sido realizada por el Servicio de Cultura de la Diputación de Zaragoza, surgió como fruto de la colaboración entre diversas instituciones públicas y privadas de la Comunidad de Valencia, con ocasión de la celebración del cuarto simposium sobre metodología aplicada a la historia de la masonería española, organizado por el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española en la ciudad de Alicante, en septiembre de 1989. Es la primera vez en nuestro país que se realiza una exposición como esta sobre un tema tan desconocido y a la vez tan sugerente como es la masonería en España. El material documental y gráfico, así como la variedad de objetos reunidos en esta exposición, tratan de introducir al visitante en las doctrinas, ritos e historia de la masonería española. La mayor parte de los materiales que se exponen provienen de archivos inicialmente creados para perseguir a la masonería, en un país como España, en el que debe recordarse que la masonería no fue nunca una asociación plenamente legal hasta que se reinstauró la democracia tras la muerte de Franco. El Servicio de Cultura de la Diputación de Zaragoza encargó al profesor José Antonio Ferrer Benimeli, presidente del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, la realización de un capítulo dedicado en exclusiva a la masonería en Aragón. El profesor José Antonio Ferrer Benimeli nos explica qué es la masonería y por qué fue tan perseguida en nuestro país. La masonería especulativa, la que hoy día conocemos, es una herencia de aquellos constructores de catedrales de la Edad Media. La única variante es que en vez de construir catedrales de piedra donde dar culto a Dios, lo que pretenden es construir la catedral de la fraternidad del universo. Por ello se van a basar en una serie de ideas o de filosofías, como puede ser la tolerancia, la paz, la defensa de los derechos del hombre, la fraternidad, la igualdad, la libertad. Estas son las causas por las que posteriormente en no pocos países van a encontrar problemas. En el siglo XVIII, porque heredarán también el secreto y el juramento de la Edad Media, y entonces estaba prohibido por el derecho en vigor, el derecho romano de la época, que no autorizaba las sociedades secretas, puesto que eran sospechosas de ir contra la tranquilidad pública. En el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, son precisamente esas ideas de libertad, esas ideas de fraternidad y de igualdad, de defensa de los derechos del hombre, las que van a provocar una identificación con el liberalismo, y por lo tanto serán igualmente perseguidos estos hombres, aunque por otras razones algo diferentes a las del siglo anterior. Y si ya nos situamos en épocas más recientes, como puede ser el periodo entre guerras en pleno siglo XX, con el auge de los fascismos y de las dictaduras, entonces no será tampoco de extrañar el que una asociación que en teoría por lo menos defiende la fraternidad y la igualdad
y los derechos del hombre y la libertad no pueda ser tolerada, no pueda ser admitida por estas dictaduras donde no existía ninguna de estas libertades. Y así nos vamos a encontrar con la paradoja de que, empezando por la dictadura de Lenin y de Trotsky, ya en 1921, a raíz del tercer congreso de la Tercera Internacional de Moscú, se declare la incompatibilidad entre el ser masón y el pertenecer al Partido Comunista. Posteriormente van a seguir el ejemplo otros dictadores de unas características muy diferentes desde el punto de vista ideológico, como será Mussolini, como será Hitler, o Petén, o Salazar, o el general Franco, o incluso más recientemente el Ayatollah Khomeini y todos los fundamentalistas musulmanes que no van a tolerar en sus países y en sus estados la presencia de esta organización. La exposición no dejará indiferente al público. El enfoque objetivo del análisis histórico, a la hora concreta de exponer los diferentes temas, ha partido de hechos positivos y concretos, evitando extrañas patrañas y falsas suposiciones y elucubraciones, que sin embargo dieron pábulo a la idea de la existencia real de un tristemente famoso contubernio judeo-masónico que durante la dictadura franquista fue responsabilizado de todos los males de España. Sobre el contubernio judeo-masónico se presentan en la exposición algunas piezas antológicas salidas de la pluma del general Franco, con diversos seudónimos, publicadas en diversos periódicos españoles, y algunos libros clásicos masónicos y antimasónicos. La exposición está estructurada en tres grandes apartados. ¿Qué es la masonería? La masonería en la historia de España. La masonería en Aragón. Sobre la masonería se explican los orígenes de la institución, la denominada masonería operativa, entroncada con los gremios de los constructores de las catedrales en la Edad Media hasta el tránsito a la llamada masonería especulativa, o simplemente masonería, que es la que existe todavía hoy en la actualidad. La transformación entre una masonería y la otra se produce entre 1717 y 1723, años en los que se reúnen las primeras logias en Londres y se redactan las constituciones de Anderson, auténtica carta magna de la masonería. Se dejaba de construir catedrales de piedra para edificar sobre los pilares de la sabiduría, la fuerza y la belleza el templo del amor y la fraternidad universal, a la gloria del gran arquitecto del universo. Tolerancia, fraternidad y libertad sobre ceremonias y símbolos de las antiguas logias pasaron a convertirse en distintivos de la masonería. En España, durante el siglo XVIII, prácticamente solo puede hablarse documentalmente de una efímera logia fundada por el duque de Barton en 1728, en la madrileña calle de San Bernardo. Con la invasión de las tropas napoleónicas se hace efectiva la presencia de la masonería en España. Al regreso de Fernando VII, es condenada la masonería por su carácter liberal y prácticamente desapareció. Se inicia con el reinado de Isabel II, un período marcado por la confusión, y las pocas logias existentes se refugian en obediencias extranjeras, principalmente portuguesas, francesas e italianas. Las
Las nuevas condiciones de libertad, inauguradas con la Revolución de 1868, dan un nuevo impulso a la masonería española. Y la actividad masónica se hace más intensa en el último tercio del siglo XIX, cuando se produce una especie de edad de oro de la masonería en nuestro país. La masonería interviene en la política española, defiende la emancipación de la mujer, la separación de la Iglesia y el Estado, la educación laica, las libertades de reunión y de expresión, ataca a las instituciones monárquicas y al clericalismo. La pérdida de las colonias fue un duro golpe para la institución masónica porque en ellas había numerosas logias. Si quieres mi dueño que arrulle tu sueño de niño y de bella canciones de... Políticos y militares descontentos hallaron en la masonería una eficaz organización de oposición radical a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. La proclamación de la Segunda República, como ya había pasado con la Primera República, fue acogida por los masones españoles con inmensa satisfacción. Y sin embargo, aunque muchos de los prohombres republicanos pertenecieron a la masonería, no fue esta una de sus mejores etapas. La Segunda República significó, sobre todo, un tiempo de reorganización, relevo de sus dirigentes, elaboración de nuevas constituciones internas y, en general, un período de auténtico estancamiento debido en gran medida a las eficaces campañas antimasónicas de la coalición radical cedista que representaba a la derecha católica más intransigente. Que daría inicio a la Guerra Civil Española, supuso la sistemática destrucción de la masonería, así como una implacable persecución de sus miembros directamente conducidos al pelotón de fusilamiento. Finalizada la guerra, la persecución masónica se convertiría en auténtica obsesión para el régimen que lideraba el general Franco. La cruzada antimasónica se fue renovando durante los 40 años de dictadura y llegó hasta pocas semanas antes del fallecimiento de Franco, quien, decrépito y enfermo, asomado a uno de los balcones del Palacio de Oriente con ocasión de una gran manifestación, achacó al contubernio judeomasónico la pertinaz sequía y todos los males de España. En Aragón, la exposición recorre el mismo itinerario masónico. Se inicia prácticamente en 1813, momento en que las tropas napoleónicas crean en Zaragoza la logia de San Juan de la Unión Sincera y muestran documentos de logias y triángulos aragoneses. En la exposición se exhiben, por primera vez, los expedientes personales de algunos aragoneses famosos como Ramón y Cajal, Albiñana, Fermín y Galán, y los de otros masones menos famosos, cuyos apellidos aparecen desgraciadamente inscritos en el registro civil de defunciones o en las fichas policiales por el gravísimo delito de ser masones. La masonería en Aragón fue prácticamente aniquilada. Don Pablo Campos, único superviviente de los masones aragoneses de 1936, nos habla de cómo consiguió avisar a algunos de sus hermanos
y salvarse de una muerte segura pasando la frontera francesa en pleno invierno, después de permanecer más de un año escondido. Yo al principio tuve que exponerme avisando a los hermanos de que las documentaciones habían caído en poder de Franco, por un descuido nuestro, realmente, ¿verdad? Y que pues teníamos que tratar de defendernos, de huir. Castillo se salvó, porque huyó por Valdespartera, tuvo la ocasión de salir, huyó por Valdespartera y no hubo dificultades. Los hermanos Arriba sí, a los hermanos Arriba lo agarraron y les dieron para pasar un desastre, ¿verdad? Porque lo castigaron demasiado, como pasó con Villamonte, que se cebaron los que estaban debajo de él, se cebaron en darle castigo, le dieron un vaso de aceite resino con gasolina y le habían amarrado los pantalones, esto lo supe por uno de los guardias que había allí, que era padre de uno de los hermanos, Eduardo Miguel. Este se salvó porque él avisó a tiempo y pudo huir. También avisé al hermano Santaliestra, que era capitán de la artillería, y ese también se escapó. Posteriormente lo encontré en Guadalajara, México, que estaba de coronel en balística. Tuvimos suerte, pues unos muy pocos, ¿verdad? Tuvimos la suerte, se escapó Torrente, que era de Barbasto, y yo después de 18 meses conseguí salir por la frontera desde Hernández y llegué hasta cerca de Navarra, y por la parte francesa llegué hasta Sara. En Sara ya para mí no había dificultad porque hablo francés bastante regular, y tomé tren para París. Yo no sé si a alguien le interesará el saber que fuimos masacrados por Franco, pero que eso ya no tiene remedio, ¿verdad? Y lo que hay que tratar es de que no vuelva a suceder cosas semejantes, ¿verdad?, en la historia de España.